hijos de Dios, no todos los seres humanos gozan de este privilegio. Eso es algo que dejamos muy claro en la primera enseñanza que el Señor nos permitió tener. Esto, pues, realmente vemos en Efesios 1, del 3 al 5, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que recordar acerca de la adopción y del ser hechos hijos de Dios es que fuera de Cristo no hay absolutamente nada de esto. Entonces, esta frase, digamos, podría resumir un poco esa primera charla en la que veíamos que en Cristo Dios no solamente nos da vida, hablando de una regeneración, y nos da la perfecta justicia de Cristo, justificación, sino que también nos hace sus hijos y nos habla de la adopción, que tiene muchos privilegios, muchas implicaciones. Solamente tres de ellas hemos mencionado. Bueno, dos en realidad hemos profundizado. Hoy estaremos profundizando en la tercera. Hablamos de que tenemos un padre y que tenemos una familia y con la ayuda del Señor hoy estaremos viendo que también tenemos una herencia. Entonces, hoy estaremos viendo justamente eso, adoptados, tenemos una herencia. Entonces, quisiera iniciar dejando muy claro quiénes son los herederos, porque es interesante cómo aún cuando uno habla con personas que no pertenecen al cristianismo, su esperanza también está puesta en algo que va a pasar después de que, no sé, pase la tierra o de que vayamos al cielo o como sea que lo ponga cada una de estas filosofías. Entonces, es muy importante que nosotros, de parte de las escrituras, no solo podamos estar convencidos de que hay una herencia, sino que estemos convencidos de quiénes son estos herederos. Entonces, Gálatas 4, del 6 al 7, nos dice de la siguiente manera. Está hablando a creyentes, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, debe ser también claro para nosotros que así como por fuera de Cristo no hay hijos, pues por fuera de los hijos de Dios no habrá herencia. Los hijos son los únicos herederos de Dios, quien ahora es su Padre. Y como nos muestra aquí claramente el versículo, son herederos de Dios por medio de Cristo. Sigue habiendo una claridad y sí, una manifestación expresa de las Escrituras de que todo es por medio del Señor Jesucristo. Entonces, hay algo que no quisiera dejar de mencionar. Ya sabemos, pues, quiénes son los herederos, pero este tema de la herencia tiene un componente escatológico tal vez más fuerte que los otros dos privilegios, las otras dos implicaciones de tener un padre y de tener una familia. Nosotros, de una manera muy cierta y muy consciente, vemos que hoy en día Dios ya es nuestro Padre y que ya la iglesia es nuestra familia. Es algo por lo cual no tenemos que esperar. Por supuesto, hay cosas de nuestra relación con Dios que hoy no podemos gozar a causa del pecado, a causa de la corrupción. Hay cosas en nuestra interacción como familia que tampoco podemos gozar por estas mismas razones. Y la herencia, pues, tiene estos mismos componentes, pero de una manera un poco más fuerte. Perdón. Entonces, solamente escatológico habla acerca de las cosas que se relacionan con los últimos tiempos, con las cosas finales, con el lugar hacia donde van todas las cosas que suceden en nuestra historia. Entonces, desde esa perspectiva, hay una frase que se utiliza mucho en escatología que es ya, pero todavía no. Entonces, son cosas que ya están pasando, pero que todavía no están consumadas.
Por ejemplo, el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el reino de los cielos es una realidad, ya es una realidad, pero todavía no está consumada. Nosotros todavía salimos a la calle, vemos corrupción, vemos pecado, vemos que realmente ese reino de justicia, de paz, de, de gozo, todavía no está allí, no está consumado, pero ya es una realidad. Entonces, de esa misma manera, nosotros podemos ver la herencia como un ya, pero todavía no. Miremos lo que dice Efesios 1 del 13 al 14 en este sentido. Dice, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, dos cosas. Este pasaje, por supuesto, dice muchas otras, pero dos cosas que yo quisiera ver. Acá nos habla de que tenemos una herencia. El creyente tiene una herencia, nuestra herencia. La hay, y nos han dado unas arras que es el Espíritu Santo hasta que se consume esa herencia, hasta que llegue a su plenitud. Entonces, no sé si alguna vez lo habían visto desde esa perspectiva, pero el Espíritu Santo, entre otras cosas, ha sido dado al creyente como esa garantía, como esa prenda de que esta herencia es ciertísima, de que la recibiremos. Entonces, pues aquí hay un gráfico que de pronto expone de una manera muy sencilla ese ya, pero todavía no. Entonces, nosotros aquí vemos este siglo que es la creación, como realmente hay tribulación, hay persecución, hay apostasía. En el momento en el que Cristo viene, en el momento en el que Cristo eh, inicia su ministerio, paga en la cruz, resucita, asciende, arranca lo que es la nueva creación y el reino de Dios. Estamos esperando la consumación del del siglo venidero, y en cierto modo aquí hay un traslapo. Se encuentran estos dos siglos. De alguna forma, el siglo venidero está irrumpiendo dentro de este siglo presente malo, y su manifestación es la iglesia. Entonces, este siglo que será de crecimiento, de bendición, de prosperidad, pues todavía se encuentra manchado por la tribulación, la persecución y la apostasía. Y es la iglesia la que manifiesta todas estas cosas hoy en día. Entonces, teniendo en cuenta eso, en cuanto a la herencia, en cuanto a ese ya, pero todavía no, pues vamos a ver un poco de esto en Romanos 8, 1, 12 al 15, y ahorita el versículo 16 al 18 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A ellos les está hablando, a nosotros. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces, estos pasajes, digamos que no quise dejar de ponerlos para que veamos el apóstol Pablo a quienes les está hablando: a los que están en Cristo Jesús, a los hijos de Dios, a los que han recibido el espíritu de adopción, aquellos que están en Cristo, incluidos en la familia de Dios como hijos y tienen un padre. Versículos 16 y 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, vuelve y nos menciona lo que nos mencionaba allí en Gálatas, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, perdón. Entonces, realmente hay una herencia, y ahí somos coherederos con Cristo, es decir, heredamos con Cristo juntamente con Él. Pero hay algo interesante, y es que acá nos dice que
para que juntamente con Él seamos glorificados. Esto nos está poniendo los ojos en algo que viene en el futuro. Nos habla de una gloria venidera que se manifestará y también apunta hacia algo que vendrá. Entonces, este pasaje, digamos que quiero que nosotros tengamos muy clara esa idea de que es algo que es nuestro. No es que estamos esperando a ver si esa herencia, si nos toca o si dependiendo de algunas cláusulas, algunos términos, algunas condiciones, no sé exactamente cómo sea el tema en Argentina, pero tal vez es muy similar a como lo es aquí en Colombia. A veces en las herencias dejan unos parágrafos, unos condicionales. Entonces, por ejemplo, yo dejo de heredero a tal, pero si se casa, no, pero si eh, se va del país, no, pero sí, como que hay algunos peros detrás de las herencias. Pues en este caso no, la cuestión para los hijos de Dios no es que hay un pero en cuanto a condiciones de si la recibe o no. El pero se encuentra en que aún no se ha manifestado. Y esta palabra que nos habla aquí en el griego, en el idioma original, este término, se refiere a algo que está, pero hace falta que se le quite el velo, hace falta que se descubra. Entonces, de eso nos habla la herencia. Entonces, vale la pena que nos preguntemos, ¿cuál herencia? Si somos coherederos con Cristo, pues debemos buscar en las Escrituras que se le ha dado a Cristo, que Él va a heredar juntamente con nosotros, que Él va a compartir juntamente con sus hermanos. Entonces, hay unos pasajes aquí en las Escrituras de los cuales, por supuesto, por cuestiones de tiempo y tal vez de pertinencia, no podemos hacer un estudio un poco más detallado y más exhaustivo, pero considero que yendo a través de estos pasajes vamos a encontrar pues realmente bastante claridad. Entonces el primero de ellos es el Salmo 2 del 7 al 8, que dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Entonces acá nos está hablando de dos cosas. Digamos, de manera sencilla lo voy a dejar por ahora así. Las naciones y los confines de la tierra. En Hechos 2:36, allí el apóstol Pedro está predicando y dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, al Hijo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, nosotros podemos estar muy acostumbrados a ese uso de la palabra Señor, tal vez la pasamos desapercibida, pero cuando las escrituras hablan aquí de que Dios le ha hecho a Jesús Señor, realmente nos está hablando de que le ha dado a él el Señor, el poderío, le ha dado, lo ha puesto a él como el dueño, el amo y Señor de todo. Esa idea nos la refuerza Hebreos 1, del 1 al 2, que dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de qué? De todo, de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, realmente este pasaje que encontramos aquí en Hebreos 1, bueno, 1 al 2, pero en el versículo 2 es impactante. Cuando nosotros nos preguntemos, bueno, y esa herencia que se le dio a Cristo, ¿qué es? Todo. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces, el Hijo ha sido constituido como el Señor de todo. A Él le corresponde todo como herencia. Y Apocalipsis 1 del 1 al 3 que tal vez se encuentren un poco extraño este pasaje en medio de estos otros, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Muchas veces nosotros nos enredamos con Apocalipsis y cogemos y hacemos cosas como creyentes que no son debidas. La verdad es que Apocalipsis está escrito porque el Señor
al cual se le ha entregado todo, el heredero de absolutamente todo, le quiere contar a su pueblo que estas cosas van a suceder. Y cuando nosotros observamos el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta de que en realidad es como un adelanto de la herencia eterna. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Y cómo al final aquel a quien le ha sido entregado todo va a venir a reclamar ese todo y los suyos heredarán y reinarán juntamente con él. Entonces, pues hay un pasaje como este aquí en Mateo 25 31 al 34 que de alguna manera nos habla claramente. Esa herencia de qué se trata cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Entonces ya nos trasladamos a un momento. Cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentarán en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, esa herencia consiste en un reino. Esa herencia consiste en algo que la verdad nosotros no imaginamos, no alcanzamos, bueno, o solo imaginamos, pero no alcanzamos a dimensionar y nos habla de ese reino de los cielos, ese reino eterno que le ha sido entregado en primera instancia al Hijo, pero también que es de aquellos que son coherederos con Él, es decir, los demás hijos de Dios que han sido adoptados. Pero entonces, hasta el momento nosotros hemos visto que esa herencia es algo que nosotros vemos, esa herencia es algo que nosotros esperamos. Entonces vale la pena preguntarnos, y por ahora, mientras esa herencia viene, ¿qué? ¿Qué pasa en esta tierra? ¿Qué pasa en este ya cuando todavía no se ha manifestado a plenitud? Romanos 8:17 nos dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Contrario a lo que podríamos pensar por ser hijos de Dios, el Señor del universo, y ser coherederos con Cristo, y contrario a lo que se predica en muchos lugares acerca de la prosperidad y la vida que deben vivir los hijos del Rey, del Señor en esta tierra, las Escrituras nos dicen que en este momento, mientras esperamos la herencia eterna, tal vez lo que tenemos que hacer es padecer. Tal vez lo que tenemos que esperar es sufrimientos. Hay un pasaje en 2 de Tesalonicenses 1 del 3 al 15 que dice de la siguiente forma: debemos siempre dar gracias a Dios por todos vosotros, hermanos, escribe Pablo a los hermanos de su familia, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Entonces resulta muy interesante ver que lejos de prometer muchos bienes, muchas comodidades, eh, aún mucho confort en esta tierra, lo que las escrituras sí dicen es, su paciencia y su fe serán tratadas por todas las persecuciones y por todas las tribulaciones, para que sean dignos del reino de Dios. Y esa es la razón por la cual ustedes, creyentes, padecen. Entonces, es necesario que por ahora pasemos por tribulaciones y de esa manera ejercitemos la fe y la paciencia que provienen de Dios. Entre otras cosas, esto es evidencia de que lo espiritual ha irrumpido en la carne. Esto es evidencia de que aún estando en esta tierra, aún padeciendo de formas que a veces son extremas, eh, pues nos han sido entregadas las arras, el espíritu que ahora mora en nosotros, cuyo fruto es gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza. Y este gráfico, que es muy similar al anterior, quiere hablarnos de eso. Mientras los hijos de Dios, el cristiano, se encuentra en esta coyuntura entre estar en este siglo presente malo,
pero sabiendo que ya se inauguró el siglo venidero, que ya se instauró, empezó el reino de los cielos, y entonces aquí hay pecado, miseria, muerte y tinieblas, pero la justicia, el gozo, la vida y la luz que experimentaremos a plenitud cuando Cristo regrese, que es lo que implica esta flecha, pues lo puede experimentar hoy. Lo puede ejercitar hoy por la obra del Espíritu Santo, por la nueva creación que en la regeneración se ha efectuado en el cristiano, por haber sido adoptado en la familia de Dios. Porque ya la ciudadanía no pertenece a este siglo malo y perverso, sino que la ciudadanía pertenece al reino de Dios, a la ciudad celestial. Entonces, como lo decía acá, que de hecho no lo mencioné en esta diapositiva, esto nos habla desde unos adelantos de la herencia. Hay cosas que podemos experimentar hoy como hijos de Dios que simplemente pertenecen a esa herencia, aunque todavía no la hemos recibido. Y tal vez a veces pensamos que esos adelantos son muy poco. Y son mucho, pero sí que son poco cuando vamos a ver un poco más de qué es esa herencia. Entonces, por ahora padeceremos, pero pues ¿hasta cuándo? Es legítimo preguntarnos. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Hasta cuándo tendremos que padecer? Romanos 8 19 al 23 es el pasaje que sigue al que estábamos leyendo allí en Romanos. Dice que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, que también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, hay un punto culminante. Acá lo llama la manifestación de los hijos de Dios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En últimas, todo esto tiene que ver con el Hijo de Dios, con el perfecto Hijo de Dios. Dice, porque sabemos que toda la creación gime, está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, por el Espíritu, por estas primicias, si ustedes se dan cuenta, acá nos está hablando de la manifestación de los hijos, la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y nos habla de unas primicias de eso, de esa realidad. Eso que nosotros podemos gustar de lo que será la herencia eterna, pero que a la misma vez es garantía de que la recibiremos, como veíamos allí en Efesios 1 del 13 al 14, es el Espíritu Santo de Dios. Y aún falta algo para completarlo todo. Sí, seguimos en ese ya, pero todavía no. Y entonces esto realmente va a ocurrir hasta, como decía allí en el pasaje, entonces me devuelvo un momentico, hasta la redención de nuestro cuerpo, hasta que esto sea redimido, nuestro espíritu, nuestra alma ya ha sido redimida, pero necesitamos que el cuerpo sea redimido. ¿Y cuándo es esto? Pues hay un pasaje maravilloso que de hecho creo que es uno de los pasajes que más me impactan y me fascinan de las escrituras, que está en Primera de Corintios 15. Y hay unos pasajes allí que nos hablan de esto. ¿Cuándo es la redención del cuerpo? Pablo está tocando ese tema. Parecía que las personas habían dicho, no hay resurrección de los muertos. Esto es absurdo para Pablo. Dice, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Esto es algo que realmente no tiene sentido a la luz del evangelio que Pablo predicaba. Entonces empieza a poner los ojos en la resurrección de los muertos. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias. Entonces, esa primicia de Cristo resucitando de los muertos quiere decir, bueno, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Entonces, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces acá nos está hablando de una realidad clara. Hay una resurrección de los muertos, de las cuales Cristo ha sido las primicias, y luego los de Cristo en su venida, la segunda venida del Señor Jesucristo, también recibirán eso mismo que Él ya recibió.
una resurrección de los muertos. El apóstol Pablo nos da un poco más de detalles más adelante, versículos 50 y 53. Esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, aquí empieza, se nos ha dado la herencia, heredaremos el reino de Dios. ¿Pero qué es esto? Esto es carne y sangre, y eso no lo puede heredar. Hay una imposibilidad de por medio, y la corrupción que mora en nuestros miembros no hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Es algo que estaba velado, pero que está siendo revelado para el pueblo de Dios. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, porque la corrupción no puede heredar el reino de Dios y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, este pasaje es maravilloso, las implicaciones que esto tiene, la revelación de que, claro, esto no puede heredar el reino de Dios, pero seremos transformados, nos será dada a esta corrupción una incorrupción. Habrá un vestirse de una incorrupción completa, de una inmortalidad completa para nuestros cuerpos. Y esto será cuando Cristo regrese y nos sean otorgados cuerpos nuevos, donde hay inmortalidad e incorrupción, y entonces, solo entonces, recibiremos la herencia, recibiremos el reino de Dios. Y entonces, hermanos, pues nosotros necesitamos, con las cosas en perspectiva, vivir para eso, vivir para la herencia, así como muchas personas hoy tienen, no sé, tal vez padres con mucho o poco, pero que se perfilan a recibir esa herencia y en realidad la anhelan, la desean. Pues, hermanos, nosotros necesitamos poner nuestros ojos allí. Romanos 8:18 decía, lo leímos hace un rato, no, pues tengo por cierto que sí, hay aflicciones, pero esas aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en nosotros ha de manifestarse. Eso es algo que debe ser una certeza en nosotros, hermanos. Y nosotros necesitamos poner los ojos allá, no en los sufrimientos presentes, sino en la gloria que vendrá, en la manifestación de esa herencia eterna que se nos será otorgada juntamente con Cristo. Y como decía en Apocalipsis, hay un adelanto, hay una descripción de lo maravilloso y lo hermoso que esto será. eh, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: "He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron". Y el que estaba sentado en el trono dijo: "He aquí yo nuevas todas las cosas", y me dijo: "Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas". Y me dijo: "Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, y él será mi hijo". Pero bueno, ahí continúa el pasaje diciendo cómo también habrá una muerte eterna, una muerte segunda para aquellos que no vencen, para aquellos que no se acogen al Hijo. El que venciere heredará todas las cosas. Es realmente algo, es un cuadro que es maravilloso, que se le otorgará a aquellos que vencen, que creen en Cristo y son fieles a Él. Y el pasaje que leíamos en Primera de Corintios 15, luego de desarrollar algunos pensamientos más, el apóstol Pablo continúa diciendo: "Así que la conclusión de todo lo que les ha contado de la resurrección de los muertos es, hermanos míos amados". Y esto es lo que yo quiero decirles hoy para finalizar, luego de haber visto todo este tema de la adopción y hoy viendo esta maravillosa herencia que nos ha sido otorgada al ser hijos. Estad firmes y constantes,
siendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si tú buscas razones para trabajarle al Señor en esta tierra, los hombres te van a decepcionar, tal vez el fruto que veas en las personas te va a decepcionar, a veces te emociona, a veces te manda al piso, pero el apóstol Pablo le pide a sus hermanos, y es lo que yo quiero pedirles hoy, sigan firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, con los ojos puestos en la resurrección de los muertos. En ese momento, cuando seremos dotados, vestidos con cuerpos glorificados, donde no hay corrupción y recibiremos una herencia eterna. No hay esperanza más gloriosa, más firme que esta en momentos difíciles, cuando la tribulación venga, cuando la angustia, cuando la persecución aún venga en contra de nosotros. Tenemos tales promesas en las cuales necesitamos eh, meditar y necesitamos aferrarnos a ellas. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude y que estas cosas que hemos estado aprendiendo acerca de la adopción, acerca del ser hijos de Dios, de tener una familia y tener una herencia, nos ayuden en nuestro día a día. Me gustaría simplemente orar para cerrar este tiempo. Bendito Padre, muchas cosas que pueden llenar la mente y aún el tiempo no bastaría para describir tan maravillosas cosas a las cuales viles mortales, pecadores hemos sido llamados. Pero solo una, Señor, y es que estas cosas sean tan ciertas en cada uno de mis hermanos, que les hagan andar con gozo en esta tierra, pese a las dificultades, pese a las tribulaciones, pese a los padecimientos de los cuales somos partícipes, así como también participaremos de la gloria que nos será otorgada, Señor. Padre, ayúdanos y sosténnos, tú sabes cuán débiles somos, pero también hemos conocido tu potencia, tu fortaleza, la estabilidad de tu refugio, Señor. En tus manos y solo en tus manos nos encomendamos. Y mientras esa herencia llega, que por el Espíritu Santo, que es esa primicia y esas arras, podamos vivir en esta tierra, agradándote, dedicándote, mostrándote para tu gloria, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.